paz. Hoy es un día especial en nuestro congreso porque hemos llegado al santuario de la Verna, precisamente los umbrales de la fiesta de las llagas de San Francisco. Es un día de peregrinación, de reflexión, y para eso han venido a nosotros padres y hermanos que nos acompañan, porque la Iglesia nos acompaña. Por eso quisiera, en nombre de todos, agradecer de corazón a su eminencia el señor Cardenal David, prefecto de la Congregación para la Vida Religiosa, que presidirá la Santa Misa en la Basílica, que viene acompañado del Padre Donato, también de la Congregación, y agradecer de un modo muy especial y muy cordial a su Excelencia el Padre José, al querido Padre José. Decía al inicio de este congreso, en la presentación, que este congreso ha sido acompañado, preparado y sostenido prácticamente por el Padre José durante su ministerio fraterno entre nosotros. Y hoy viene aquí a hablarnos sobre el acompañamiento, como lo que es, como hermano nuestro, pero hoy también como obispo y arzobispo de la Santa Iglesia, con una misión muy particular para toda la vida consagrada en toda la Iglesia. Por eso, Eminencia, Padre Donato, Padre José, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. También agradecer al Padre Julio Bunader, el Padre Vicaro General, que ha querido venir a recibirle en nombre de toda la obra. Gracias. Buenos días, buongiorno, good morning, buen día, sabah al-khair, Stimboje. No os puedo ocultar mi emoción de estar aquí con vosotros. Me parece casi imposible estar aquí en el papel en que estoy en este momento. Bueno, pues agradezcamos al Señor esas sorpresas que nos trae, y yo quiero agradecer de verdad la invitación que me ha hecho la Secretaría de Formación y Estudios, Padre Vidal, Padre Sergio. Quiero agradecer muchísimo el que su eminencia, el cardenal prefecto del dicasterio donde trabajo, Joao Bras David, esté aquí con nosotros. Me decía en el coche que fui yo quien le invitó. Y bueno, pues él ya había aceptado esta invitación cuando yo era ministro general. Pero hoy me alegra muchísimo que esté aquí y así puedo ahorrar el transmitiros sus saludos. Yo siempre que voy, como secretario de la congregación, siempre saludo de parte del prefecto, pero esta vez lo hará él personalmente. Gracias, Eminencia, por estar aquí. Lo digo en nombre personal. Gracias a ti, Julio, también por estar aquí hoy. Y gracias a vosotros, queridísimos hermanos. Pues yo sigo siendo lo que era, con algo añadido, que es la plenitud del sacerdocio, pero bueno, por eso también hoy he querido estar vestido como estoy, y porque me siento en familia entre vosotros. No me es fácil hablar, primero porque
tengo al cardenal delante. Oh, Pero posso uscire? Pero está la confianza que no me da miedo. Pero también aquí he visto algunos hermanos que os han ya hablado, os hablarán, y entonces que lo harán mucho mejor que yo. Entre otras cosas porque no he tenido mucho tiempo, lo confieso. Y bueno, pues he tenido también algún problemilla de última hora con el ordenador, y ahí está. Pero lo que siento es lo que os voy a decir. Ya sabéis cómo hablo. Yo hablo con el corazón, con mucha libertad, y eso quiero hacerlo hasta el último suspiro de mi vida. Por tanto, os voy a hablar con mucha libertad, voy a hablar desde mi experiencia, por eso no esperéis que descubra la electricidad. Hay cosas que ya me habéis escuchado cuando era ministro general o cuando era secretario general para la formación de estudios, y bueno, pues intentaré ser también claro. Comienzo diciendo que el tema del acompañamiento, yo he dado como título a mi intervención acompañar, arte, técnica y vocación. El tema del acompañamiento en los últimos años está recobrando actualidad. Y esto me alegra, pues comparto plenamente una convicción que es de muchos, y es esta: que el futuro de la vida consagrada, por tanto franciscana también, pasa necesariamente por el acompañamiento. Estoy convencido que es en el acompañamiento humano, cristiano y carismático donde nos jugamos la calidad y significatividad de la vida consagrada, y es el único instrumento que tenemos a nuestra disposición para salir al encuentro de esa hemorragia que tanto daño hace a la Iglesia, a la vida consagrada y también a nuestra orden, que son las salidas. Ahora bien, para que esta praxis del acompañamiento dé sus frutos, estoy convencido que hay que repensar esta práctica y con ella repensar todo el ciclo formativo. Me diréis que la orden tiene una buena ratio formaciones, es verdad. Pero una cosa es la ratio y otra cosa es lo que estamos viviendo y cómo la aplicamos. Sabéis muy bien lo que pienso sobre los documentos. Yo creo que la orden tiene unos documentos fabulosos, maravillosos. El problema es cómo los aplicamos. Ahí está el quiz. Por eso, hablar de la actualidad del acompañamiento es maravilloso. Es necesario. Pero es necesario también repensar cómo hacemos el acompañamiento y repensar la formación. Y sabéis que os lo he dicho muchas veces. Así no podemos seguir. Es inútil cerrar los ojos. Tenemos que tomar el toro por los cuernos y no mirar la corrida desde la barrera. Y entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos acompañamiento? La pregunta no es ingenua y tampoco creo sea superficial. Por eso repito, ¿qué queremos decir cuando decimos acompañamiento? Primero, compartir o condivisión y convocación. Teniendo en cuenta la etimología del término acompañar, acompañamiento sería ante todo el compartir el pan. El pan con cuantos nos han sido confiados. Tened presentes, queridos hermanos,
la gran responsabilidad que tenéis. La Iglesia, la orden, os ha confiado hermanos. Esta es una responsabilidad enorme. Menos mal que no somos muy conscientes, si no, no dormiríamos. Pero yo os pido que asumáis esto con gran responsabilidad. Compartir el pan con esos hermanos de unos determinados valores humanos, cristianos y franciscanos que dan sentido a nuestra vida y que queremos transmitir a cuantos hacen camino con nosotros. Convencidos de la belleza y de la bondad de estos valores. Y aquí os voy a repetir lo de siempre. Si no estáis convencidos de la belleza de nuestra vocación, por favor, renunciad. No podéis ser formadores. Si no creéis en esos valores, ¿cómo los vais a transmitir? ¿Qué queréis transmitir? ¿Una ideología? No lleva a ninguna parte una ideología. Transmitid una forma de vida, pero esto solo se puede hacer si estáis convencidos de la belleza y de la bondad. No somos mejores que otros, pero ciertamente si el Señor nos ha llamado a formar parte de esta familia, tenemos que estar convencidos de esos valores, de la actualidad, de la belleza y de la bondad. El acompañamiento, más que una cosa que hay que hacer, es un modo de estar, de caminar con, de ponerse al lado del otro. Y aquí podemos pensar en una hermosa página evangélica, la de los discípulos de Maús. Ahí tenéis el modelo del acompañamiento. Jesús habla poco, pero camina al lado de un formador que no camina al lado del joven, está deformando. Y lo mejor que haría era renunciar. Voy a repetir mucho esta palabra. El formador no puede ir ni delante ni detrás, al lado. Porque si va delante puede que no lo sigan. Si va detrás es una rémora. Al lado. Acompañar significa caminar mano con mano. Entonces, repito, no es tanto un modo de hacer, sino un modo de estar. Dedicándole tiempo y energía. Sois formadores las 24 horas del día. Tiempo y energía. No toméis el ser formadores como una de tantas opciones en vuestra vida. Vuestro ministerio, en este momento, el ministerio que os ha confiado la Iglesia y la Orden, es el de acompañar. Por tanto, atención a la pastoral que os roba tiempo y energías. Porque vuestro ministerio en este momento es este. Hacer camino con el otro, dedicándole tiempo y energía, dejándose disturbar por el otro. He medido mucho estas palabras. Y confesar la belleza de una vida que se realiza según el proyecto de Dios. En otras palabras, acompañar significa ayudar al otro a que crezca como persona, como creyente y, si es llamado a ello, también como franciscano. Voy saltando porque no me daría tiempo a leer todo. El registro comunicativo del acompañamiento no es tanto el didáctico o exhortativo, ni tampoco el de amistad, sino el de la confessio fidei. Atención a no querer ser amigos. El formador, vosotros, acompañantes, tenéis que estar en una atención continua
vivir una tensión entre la cercanía, pero la distancia también. Si no, vais a ser manipulados y no vais a tener la capacidad de objetivar, porque veréis exactamente como ven los jóvenes que os han sido confiados. Recordad, el registro comunicativo del acompañamiento es la confessio fidei. En este sentido, lo que se pide a un acompañante, más que títulos, sabéis que yo defendí muchísimo los estudios en la orden, y estamos aquí y podemos recordar a nuestro confratello, como decimos en italiano, Bonaventura. Hay que estudiar, y mucho más, pero atención, lo que se le pide a un acompañante no son títulos, o al menos simplemente títulos, sino que sea un testigo, que sea capaz de narrar su propia vocación, su propia opción de vida y su propio camino hacia la madurez. Tampoco se le pide que sea un dechado de perfección. Yo cuando algún joven me protestaba porque no veía en la orden comunidades perfectas, le decía, pues mira hijo, estas son las que puedo ofrecerte. Aquí no somos perfectos. Y si quieres perfección, vete a otra parte. Aquí simplemente te ofrecemos la posibilidad de caminar hacia una perfección que nunca alcanzaremos plenamente, sino simplemente por misericordia después de la muerte. Por tanto, al formador no se le pide perfección, pero, sin embargo, se le pide que cuente su vida con lo que ello comporta, las dificultades, los riesgos, las sorpresas y la belleza. Que cuente su vida. Un error que cometemos los acompañantes muchas veces es: yo quiero saber todo del joven, pero que el joven no sepa nada de mí. No, acompañamiento significa compartir. Por tanto, vosotros tenéis que ser capaces de narrar vuestro camino de fe, vuestro camino vocacional. Si no, no acompañáis. Estáis simplemente transmitiendo ideas o ideologías. Otra anotación que tengo aquí es que, atención, los acompañantes no solo deben ofrecer ayuda para resolver posibles problemas o a superar posibles crisis, sino también estar atentos al crecimiento normal de cada uno en todas y cada una de las fases y estaciones de la existencia. A veces partimos del hecho de que hoy todos están enfermos, lo cual es absurdo. Todo lo primero que pensamos es llevarlo, pues, con respeto, yo no entro ahora al psicólogo. Pues si nos llevaran a nosotros, no sé cuántos seríamos admitidos a la profesión. O sea, partimos casi del hecho de que todos están enfermos. Y quien no cogía de una pierna, cogía de las dos. No. La misión del acompañante no es solo ayudar a superar las crisis, a superar las dificultades, sino sobre todo ayudarles a crecer. Y hay mucho joven normal, gracias a Dios. Para esto hay un texto que siempre me llamó la atención. Dice así: viendo la multitud, sintió compasión. Vuestro caminar al lado de comporta compasión en el sentido etimológico, y comporta ver, es decir, ir más allá de lo que el joven puede ver en este momento. Por tanto, yo estoy convencido que acompañar significa educar el corazón y parte del encuentro de corazón a corazón.
segunda definición que os propongo sobre el acompañamiento es esta: caminar en la búsqueda de sí y de su centro. ¿Y cuáles son las funciones del centro? Me sirvo de un libro de Cencini, del cual habéis oído hablar muchas veces seguramente, y que también os va a hablar en estos días. Cencini, en un libro que tiene Il cuore del mondo, accompagnare il giovane al centro de la vida, señala tres funciones del centro. Primero, dar identidad y verdad. Segundo, unificar las energías afectivas. Y tercero, orientar la capacidad de decisión. Para mí, son tres funciones que señalan muy bien cuál es el objetivo primero y último del acompañamiento. Primero, dar identidad y verdad a la persona. Es decir, ayudarla a descubrir sus potencialidades y sus posibilidades, su radical positividad y al mismo tiempo sus límites, en modo tal que pueda vivir plenamente reconciliada la persona consigo mismo, con su propia historia. Un joven, una persona que no esté reconciliada con su historia, yo diría que comete un grave error optando por la vida religiosa. Va a sentirse siempre fuera de lugar. Por eso, la primera meta del acompañamiento en este sentido es hacer que el joven o la persona que os ha sido confiada se reconcilie con su historia. Incluso la historia de pecado es su historia. Y desde un Dios que no se cansa de perdonar, como nos recuerda el Papa Francisco, pues incluso el pecado tiene que ser vivido como gracia. Pero atención, tener un centro no quiere decir simplemente tener una cierta tensión moral ideal, sino haber encontrado la razón que dé sentido al propio ser y al propio actuar. Otra advertencia: la reconciliación con la propia historia no mira sino solo al presente. Tiene que actuarse con el pasado en vistas de un futuro por construir, o de una opción vocacional a hacer o a continuar. Solo la reconciliación con la propia historia puede dar estabilidad a la persona y ayudarla a vivir en autenticidad consigo misma, con los demás y con el Señor. Autenticidad, verdad. Mi predecesor, Giacomo Vini, al cual me gusta recordar también en este momento, siempre decía que la crisis en la Iglesia, en la orden, no es otra sino la crisis de verdad. Y yo estoy convencido de esto, de autenticidad. Y lo que nos piden los jóvenes no es que seamos perfectos, sino que seamos auténticos, verdaderos, que vivamos en verdad. Y esto es lo que hay que también hacerle ver al joven. El acompañamiento mira precisamente a que el joven asuma su verdad, viva en autenticidad, sin dobleces. Segunda función del centro: actuar y unificar las energías afectivas. El centro hacia el cual tiende el acompañamiento tiene también la función de actuar y unificar las energías afectivas, es decir, ofrecer un polo de atracción en torno al cual unificar las fuerzas de la afectividad, de la capacidad de relacionarse y de la misma sexualidad. Dicho polo ha de ser el punto de referencia y criterio de juicio de dichas fuerzas afectivas y emotivas. De este modo, el centro es punto de gravitación, en cuanto lleva a la persona a tender hacia
y al mismo tiempo le permite acoger integralmente las fuerzas vivas del eros, dándole plenitud de sentido. En este sentido, en este contexto, el acompañamiento hacia el centro permite a la persona integrar la afectividad, sexualidad con el resto de la personalidad, dándole unidad existencial. Atención, que este aspecto me parece muy importante. La afectividad no es una parte más. La afectividad es lo que realmente unifica a la persona. He dicho muchas veces y lo he escrito, nosotros no tenemos afectividad, no tenemos, somos afectividad. Nosotros no tenemos sexualidad, somos sexualidad. Pues bien, el centro es el que puede actuar y unificar las energías afectivas. La tercera función del centro es activar y orientar la capacidad de decisión. En pocas palabras. Después, si tenéis tiempo y ganas, leeréis el texto completo. El acompañamiento que no lleve a activar y orientar la capacidad de decisión no es acompañamiento. El acompañamiento mira necesariamente, lo tengo aquí escrito en varias ocasiones, al discernimiento. El acompañamiento no es pasar el tiempo entre dos amigos. Para eso está el bar, o para eso están otras muchas mediaciones. No, el acompañamiento es para llevar al joven a tomar una decisión en su vida. Naturalmente, la búsqueda del centro en el joven supone que el acompañante ayude al acompañado a pasar de una actitud de vagabundeo consumidor de la existencia a una actitud de mendicante de sentido, a pasar de un caminar hacia la nada a una actitud de arameo errante hacia la tierra prometida. Pero para ayudar, el acompañante tiene que estar en esta actitud. ¿Cómo podéis acompañar a un joven a que se sienta mendicante de sentido si vosotros estáis muy bien instalados? Imposible. Recordad, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Tengo aquí algo sobre el acompañamiento espiritual, pero lo salto, después lo podréis leer. Pasamos a otro capítulo. Exigencias mínimas para el acompañamiento. Primera, el acompañamiento mira al discernimiento. Ya lo he dicho, por eso lo salto. Un acompañamiento que deje al joven en la misma situación en que se encontraba al inicio, quiere decir que hemos perdido el tiempo. La decisión será libre, por supuesto, será responsable, pero tiene que tomar una decisión. Segundo, relación entre acompañamiento y otras mediaciones formativas. Atención a no aislar el acompañamiento de otras muchas mediaciones que la Iglesia y la Orden ponen en el camino de un joven que quiere ser acompañado. Se trata, por tanto, de una pedagogía simultánea. Y cuando hablo de otras mediaciones, pienso a la comunidad o fraternidad. Un peligro que estoy viendo yo en los jóvenes acompañantes, por tanto también entre vosotros, es que os creéis dueños, perdonad la franqueza, del joven y del camino del joven. Pero ¿quién os ha dado ese papel? Y esto puede crear dependencias que no son sanas. Por eso es muy importante asumir como mediación de acompañamiento también la fraternidad, en la cual van
a inserirse mañana cuando si el Señor los llama a esta forma de vida. Otra mediación importante es el compromiso en favor de la misión. Atención a esos jóvenes que están muy cómodos en las habitaciones. Cerrarle la llave, pasarle la llave a la puerta cuando estén fuera, para que no puedan entrar. Y hoy hay mucha comodidad. Cuando yo era joven, ahora ya tengo el pelo blanco, el maestro tenía que siempre estar tranquilo, no salgas, no hagas esto, no hagas lo otro, usaba el freno. Hoy tenéis que usar el acelerador. Hay muchos jóvenes que están demasiado tranquilos en su habitación. ¿Por qué? Porque no les falta de nada. Por eso digo, una mediación importante del acompañamiento es el compromiso por la misión. Un joven que no se sienta enviado en misión no puede ser aceptado en la orden. Es un criterio fundamental. ¿Qué queremos? Parásitos. Y otra mediación importantísima en el acompañamiento es la asidua relación con Dios. La opción a la cual es llamado un joven, en este caso concreto, es a ser religioso, si el Señor lo llama a eso, o a ser cristiano adulto. Por tanto, la relación asidua con Dios tiene que ser también fundamental. Otra exigencia mínima. Entre acompañante y acompañado tiene que haber un cierto entendimiento y una aceptación recíproca. Aquí quiero hacer simplemente dos subrayados. Entendimiento y aceptación recíproca no quiere decir una relación simétrica. No quiere decir una relación de amistad. En el acompañamiento, ya lo dije antes, tiene que haber una relación asimétrica. Uno es el papel del acompañante y otro del acompañado. Esto no excluye la amistad y la confianza. Pero ciertamente tiene que haber una aceptación. Si no, no se puede hablar de acompañamiento. Vosotros experimentáis que delante de un joven sentís rechazo. Pues el joven es lo mismo. Puede que el joven ante uno de vosotros sienta rechazo. Pues aquí hay que vencer el rechazo. Si no, no se puede hablar de acompañamiento. Atención también, es la segunda cosa que quiero subrayar en este contexto, que el acompañante no es un salvador, ni siquiera un protector. El acompañante es un hermano adulto en la fe y en el camino vocacional que se presenta como ayuda a un hermano menor. Punto. Y ahí termina. Por eso, atención a no crear dependencias. A mí me encanta siempre aquella página del Evangelio que ya cité antes, los dos de Maús. Cuando se dan cuenta que aquel peregrino es el Señor, ¿qué hace Jesús? Desaparece. Y son los dos de Maús que tienen que hacer camino solos. El mejor servicio que puede hacer un acompañante es a un cierto momento desaparecer. Para no crear dependencias. No sois salvadores. No sois protectores. Atención a esas protecciones que muchas veces denotan también una afectividad no madura en el acompañante. Lo importante es crear confianza que se manifiesta en la apertura para manifestar con plena libertad lo que el joven está viviendo. Cuarto, otra exigencia mínima para que podamos hablar de acompañamiento es la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Es la capacidad de situarnos en el otro, en el acompañado.
Recordad que el centro de la relación en el acompañamiento no está en el acompañante, sino en el acompañado. Él es el protagonista, no el maestro, no el formador. Él es el protagonista. Sabéis que el primer formador es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. El segundo formador es el propio formando. Un acompañante, un formador, es simplemente puente. Puente entre dos libertades. La libertad de Dios que llama, a quien quiere y cuando quiere, y la libertad del hombre que responde. Y por tanto, el acompañante tiene una misión muy humilde. El puente es pisoteado. Si no, no se pasa de una orilla a la otra. El formador tiene que estar ahí, sin hacerse notar. Escucha activa. Y para que se dé escucha activa, tengo aquí pues algunas notas que a mi modo de ver son 6, solo las nombro. Fundamentales. Primero, la empatía. Si no, no habrá escucha activa. Segundo, el respeto. Atención a los juicios y prejuicios. Hay que respetar a la persona. Hoy hablamos tanto de los derechos humanos y hacemos bien, pero a veces entre nosotros estos derechos brillan por su ausencia. Porque enseguida enjuiciamos a las personas y lo peor es que las condenamos. Por tanto, empatía, respeto, calor. Cuando hablo de calor, no hablo de muchos abrazos y de muchos besos. No. Hablo de interés vital. Yo puedo estar besando a una persona y, como decís en buen italiano, me ne frego de esa persona. No, el calor es interés vital. Cuidado. Deberíamos repasar la bellísima homilía del Papa Francisco el día de San José cuando tomó posesión de la cátedra de Pedro sobre el cuidar. Toda la homilía la basó en este verbo. El cuidado, la preocupación por el otro. Que sienta el joven que es importante para nosotros. Que es importante. Otra exigencia para la escucha activa es la honradez y la autenticidad por parte del acompañante. Si el joven descubre doblez, habéis perdido el tiempo. Y tal vez delante os diga amén, 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 y por atrás os criticarán. Yo recuerdo en una de mis visitas, cuando aún era secretario de Formación y Estudios, fui a una conferencia cuyo nombre no digo, y recuerdo que un formador pues justificaba ciertas cosas. Pues a mí, decía él en público, a mí nunca tuve problemas con los formandos. En el descanso, uno de los formadores que había sido formando de ese hermano me llamó y me dice, ¿podemos hablar, padre? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues mire, simplemente le quiero decir que ese hermano no se dio cuenta de nada de lo que estaba sucediendo en su entorno. Todos huíamos de él. Atención, si descubren doble, hemos perdido el tiempo. Y además, no es honestidad con el joven. Por tanto, honradez y autenticidad. Otra nota es la inmediatez. Es decir, la capacidad de jugar con el presente, lo que está viviendo el otro en el momento actual. Y finalmente la concreción. Es decir, que hay que clarificar lo confuso que pueda haber en la mente del otro. Naturalmente, para todo esto, para el acompañamiento, es fundamental que el acompañante
conozca a los jóvenes de hoy. Bueno, yo tengo aquí una clasificación que es muy imperfecta, pero os la digo. Jóvenes de hoy, que son los de ayer. Yo me estoy viendo aquí. Cuando yo era joven, veo los mismos grupos o tendencias. Primero, egocéntricos o narcisistas. Todos lo piensan desde el yo y todo lo viven desde el yo. Y a veces tienen muchos problemas de autoaceptación. A estos jóvenes habrá que ayudarles a pasar del yoísmo, esta palabra no existe, pero creo que nos entendemos, a la donación. Atención a esas personas que conjugan siempre los verbos, cuando son positivos, en primera persona singular y no usan nunca la primera persona plural. A ellos habrá que ayudarles a que entiendan aquello que dice San Francisco en la oración sencilla: es dando como se recibe y hay más alegría en dar que en recibir. Después están los jóvenes excéntricos, es decir, aquellos que ponen en el centro de su vida pseudovalores, como puede ser el sexo, las drogas, el dinero, el poder. A estos habría que llevarles a que toquen el vacío en que se encuentran. Habría que hacerles notar las ánforas vacías que transportan y al mismo tiempo acompañarles a los pozos de agua viva. Esto es lo que hace Jesús con la samaritana. Esto es lo que tenéis que hacer vosotros con vuestros jóvenes. Otro grupo, los descentrados. Son jóvenes indiferentes, vacíos, que viven relaciones meramente virtuales. Relaciones meramente virtuales. ¿Sabéis cuánto yo hablé de la necesidad de educar en el uso formativo de los medios de comunicación, particularmente Internet? Atención a las relaciones virtuales, que esto también se da en nuestras fraternidades. Hay que ser claros y a veces las viven los mismos formadores. Yo estoy convencido que esta es una tipología de jóvenes muy difíciles de acompañar. Se requiere mucha paciencia y mucho tacto para interesarlos por algo que merezca la pena, pero hay que hacerlo. Otros jóvenes, los hiperconcentrados, son jóvenes obesos, psicológicamente hablando. Enarbolan su centro como una bandera y se protegen detrás de ella, escondiendo complejos muchas veces de inferioridad, inseguridad y de relación. A este tipo de jóvenes hay que desenmascararlos, haciéndoles ver que detrás de la bandera se ocultan muchas debilidades. Hay que ayudarles a descubrir la verdad sobre sí mismo. Aquí la crisis de realismo puede jugar un papel importante. Finalmente, jóvenes en búsqueda sincera de su centro. Suelen ser jóvenes inquietos. Me viene a la mente un párrafo de la homilía del Papa Francisco a los agustinos, hablando de la santa inquietudine, inquietud de San Agustín, un hombre en búsqueda. Francisco es otro. Por tanto, bendito sea Dios que nos regala a estos jóvenes inquietos, sanamente insatisfechos consigo mismo y con los demás. Aceptemos las críticas, en búsqueda de algo que dé sentido a su vida. Son jóvenes con grandes ideales y muy generosos. ¿Cómo ayudar a estos jóvenes? Primero, a que vivan en tensión constante hacia la verdad. Y desde ahí, estimularles a una decisión libre y responsable que les lleve a la donación total de sí mismo dentro del proyecto de Dios para ellos. Algo que
ofendía a mis oídos era cuando escuchaba de otros hermanos, a lo mejor de la fraternidad, o de los mismos formadores. Pero no te preocupes, hombre, tranquilo, ese es un sueño que te pasará con los años. ¿Sí? Y así tenemos el resultado siguiente, que cuando jóvenes que entran con deseos de dar la vida por Cristo y por el Evangelio, terminan siendo burgueses. Por tanto, atención a estos jóvenes, que los hay, y que quieren que les presentemos metas radicales, evangélicamente hablando, no fundamentalistas. Pero naturalmente para ello tenemos que vivir nosotros en esa tensión hacia una vida radical. Bueno, medios para el acompañamiento. Preguntas abiertas, ahora solo enumero, pues después. Atención a estas preguntas abiertas, que son muy importantes. Muchas veces nosotros ya hacemos las preguntas de tal modo que la respuesta ya la sabemos. Pues entonces, ¿para qué hacerlas? El joven tiene que hablar. Fijaros una pregunta abierta de Jesús a los discípulos de Maús. No les dice vosotros esto y esto y esto y esto. No les dice simplemente, oye, ¿de qué habláis? Pues probablemente Jesús oía bien, probablemente sabía de qué iban hablando y sin embargo les provoca. Hay que provocar a través de preguntas abiertas. Segundo, hacer paráfrasis. Es decir, partir de lo que están diciendo para llevarles más allá. Es lo que hace Jesús con los dos de Maús. Pero vosotros no os dais cuenta que después de hacer síntesis, resumen. Es decir, el acompañante tiene que captar el centro de la conversación. A veces tendrá que usar la carga frontal. Es decir, enfrentarse al problema para producir en el otro una reacción de shock. Después, la anticipación. Por ejemplo, un chico que tiene problemas con su padre probablemente tenga problemas con la figura del Padre Dios. Pues ahí es donde también el acompañante tiene que anticipar. Finalmente, la confrontación. Bueno, paso porque el tiempo... Vidal está callado, pero en el fondo seguro que está pensando que me estoy pasando. Hay 3 núcleos, simplemente los enumero, que deben ser tratados en el acompañamiento. La imagen de Dios. Segundo, las experiencias afectivas familiares. Y tercero, las motivaciones vocacionales. ¿Cuáles son las dificultades en el acompañamiento? Una puede ser el rechazo. Lo entendemos, no hace falta que me alargue sobre esto. Otra, la edad. Aquí quiero decir que a veces el que el acompañante sea muy mayor crea una dificultad real. Pero a veces el que el acompañante sea muy joven crea igualmente dificultad real. Entonces la edad a veces puede ser un problema en el acompañamiento. Yo personalmente creo que la legislación de nuestra orden era muy sabia cuando yo fui nombrado maestro de novicios. La legislación exigía que el maestro de novicios tuviese como mínimo 30 años y 5 de profesión solemne. Yo creo que era muy sabia. Hoy no lo exige. Y yo mismo no me lo respetaron. Yo fui nombrado maestro de novicios a los 27 años. Un disparate. Sinceramente lo digo. ¿Qué experiencia de vida franciscana tenía yo? Menos mal que había una comunidad al lado. Entonces, atención a este problema de edad que no es insignificante. También atención a los jóvenes que conectan mejor
con los ancianos que con otros jóvenes. Aquí puede haber un problema serio. Otra dificultad puede ser la transferencia. Es decir, cuando el acompañado se identifica afectivamente con el acompañante y viceversa. En mi experiencia de visitar la orden bastantes veces, he encontrado formadores con una dependencia afectiva tremenda de los formados, como también encontré formandos con una dependencia tremenda de los formadores. Después, también habría que decir que estas dificultades reflejan algunos errores en el acompañamiento. Errores de estructura, errores de relación y errores de contenido. No me detengo aquí, yo simplemente quisiera decir que en el acompañamiento hay que establecer límites. No estamos eternamente empezando de Adán y Eva, no. Hay que poner al joven delante de una responsabilidad. Este es un error de estructura, que bueno, muchas veces pues no ponemos límites y eso no es bueno. También otro error de estructura es no mantener claro el papel del acompañante y del acompañado. Después, errores de relación. Por ejemplo, a veces hay más miedo que confianza, esto no es bueno. Alguno dice, bueno, prefiero que me teman. No, el temor, el miedo, nunca es bueno. Y para el acompañamiento es fatal. Te dirán lo que tú quieres escuchar, pero pensarán lo que ellos realmente piensan y harán lo que ellos decidan hacer. Y errores también de contenido. ¿En qué sentido habla aquí de errores de contenido? Por ejemplo, pues es muy distinto el acompañamiento de un profeso temporal al acompañamiento de un postulante. Por eso en el proyecto de formación de la orden, pero también de las provincias, tienen que establecerse claramente los objetivos. Es un error pensar que el postulante es un fraile. No, no es fraile. A mí me da miedo cuando veo que los postulantes ya rezan en todo el oficio divino, pero si a lo mejor no saben ni el Padre Nuestro bien rezado, y le metemos el breviario de repente. Les estamos acostumbrados, ¿no? Simplemente a que digan fórmulas. O sea que les estamos reformando. El acompañamiento para el postulantado tiene que, sabéis, las 3 clásicas preguntas que yo siempre hacía, en las cuales sintetizo un poquito el proceso formativo. ¿Quién soy? Ese es el tema que hay que trabajar en el postulantado, fuertemente. El autoconocimiento. Segundo, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Con quién quiero casarme? El noviciado. Es el momento en que uno entra en la orden, o la deja. Y después, tercero, ¿qué quiere Dios de mí? En la profesión temporal, antes de la profesión solemne. Atención a esos que empiezan diciendo, es que Dios quiere de mí. Bueno, vamos a verlo. Si no, ya estás formado. ¿Para qué vienes aquí? Errores de contenido. Termino aquí, en mis papeles, haciendo la relación entre formación y acompañamiento. Como sabéis, pues fundamentalmente hay 3 modelos formativos, que es el modelo de asimilación, el modelo subjetivo y el modelo provocativo-interpretativo. De asimilación. Era el modelo fundamentalmente preconciliar, que sigue existiendo en nuestra orden. Es inútil engañarnos. Lo he visto en algunas provincias. Es decir, viene un joven, le entregamos
el horario, lo que tiene que hacer, y aquí o entras o sales. Bueno, pues esto tiene una ventaja, que es la de saber hacia dónde voy. Pero tiene muchos inconvenientes. El joven fácilmente se acomoda y verá al formador como el policía. Este tipo de formación efectivamente lleva a un acompañamiento policial. En el mejor caso, a un policía de tráfico, que indica cuando uno puede atravesar o cuando uno puede o debe pararse, pero siempre es un policía. Atención. Segundo modelo formativo y de acompañamiento es el de subjetivo. Llega un joven, ¿qué necesidades tienes aquí? Tenemos receta para todo. Tiene la ventaja este modelo formativo que parte de las necesidades del joven, pero no le provoca. Y entonces el joven puede estar años con nosotros y permanece en la misma fase en que ha entrado. Esto provoca un acompañamiento totalmente pasivo, paternalista, no de padre, paternalista. El acompañante pues es eso, da las recetas para que te sientas bien. Aquí no venimos para sentirnos bien, aquí venimos para dar una respuesta a una llamada. Y a veces habrá que sentirse mal. Y a veces vosotros tendréis que provocar crisis. Si no vienen de por sí, provocadlas, acompañándolas. Porque más tarde vendrán y probablemente no tengan la capacidad para ser acompañados. Pues viene el tercer modelo, que digo aquí, modelo integrativo, personalización, asimilación y acompañamiento. Volviendo a la página de Emaús, es el modelo provocativo interpretativo. ¿De qué estáis hablando? Provoca Jesús. Segundo, no sabíais que interpretativo. Naturalmente, aquí, este tipo de formación está exigiendo un acompañamiento muy atento para que se hagan las preguntas convenientes y puedan dar las respuestas oportunas. Termino. El acompañamiento es un arte que hay que practicar, es técnica que hay que aprender, pero es sobre todo vocación, misión a la que hay que responder con mucha generosidad. Tal respuesta exige por parte del acompañante tiempo, disponibilidad, humildad para caminar al lado. Exige sobre todo testimonio de la belleza del seguimiento de Cristo en un determinado carisma, no siempre hecha de palabras. Me llamó la atención que Vita Consecrata, yo la cito aquí algunas veces en mis papeles, cuando Juan Pablo II habla de qué se le pide a un formador. Pues él simplemente le pide una cosa a un formador. Precisamente esa sobre la cual ya hemos insistido. Que muestre la belleza del seguimiento de Jesús. Que esté enamorado de Jesús. Que crea en Jesús. Porque no hay que dar, por supuesto, que los que estamos aquí somos creyentes, ¿eh? Ojo. Puede que entre nosotros haya muchos ateos practicantes, como digo yo. Pues esa es la exigencia básica. Si después tener muchos conocimientos, mejor. Pero la belleza. Mostrar la belleza del seguimiento de Jesús. El acompañante ha de ser un entusiasta de su vocación y de la posibilidad de transmitirla a los otros. Solo así el acompañamiento se convertirá en catequesis vocacional, hecha de corazón a corazón, de pasión y fuerza convincente y contagiosa, rica de humanidad y originalidad, sapiencial y experiencial. Un poco como la primera experiencia de los discípulos de Jesús, que fueron y se quedaron con él. Muchas gracias por vuestra paciencia.
José, el tiempo es breve. Hay un poco de espacio para preguntar. Quien quiera preguntar, que tenga que quitar el micrófono mejor, pero que sea muy rápida, muy breve, por favor. En español. Tú has insistido en que el acompañamiento requiere, entre otras cosas, que haya entendimiento